7:35. Saludamos al ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. Ministro, gracias por acompañarnos. Ayer el presidente Lasso entregó este proyecto para que las Fuerzas Armadas puedan trabajar y apoyar a la Policía Nacional en la lucha contra el crimen organizado. Yo digo, ¿qué parte no entiende el gobierno de que la Asamblea nada con ustedes? ¿Cómo estás? Buenos días, Milton. Bueno, sí, efectivamente ayer acudimos con el señor presidente de la República y un importante número de ciudadanos ahí a la Asamblea a presentar justamente el proyecto de reforma parcial a la Constitución, particularmente del artículo 158. Creo que fue un buen acto, pero más allá de los actos y de los eventos, lo importante es que la reforma se haga. Como usted bien dice, la Asamblea no es que ha dado señales muy claras, por decirlo así, de estar compenetrada con los problemas que tiene en el país y con la voluntad de solucionarlos. Sin embargo, la Asamblea existe, pero no estamos en una monarquía, estamos en un Estado constitucional de derechos y de justicia. Y ese es un poder institucionalizado que tiene que cumplir con su rol. Más allá de estar intentando boicotear el trabajo que hace el gobierno, ellos, pienso yo, deben entender que no están legislando ni para el gobierno del presidente Guillermo Lasso, ni para estos 2 años, sino para el futuro del país y afrontando los problemas importantes que tiene el Ecuador. Por lo tanto, la pelota está en la cancha de ellos. Ahora, el presidente se presenta ayer con sus ministros y, como se dice, con un apoyo de gente afuera de la Asamblea, dar un discurso, les dice a los asambleístas en qué lado están. Y vuelve a hablar de la narcopolítica. Lo hizo también en cadena nacional. Es como un tema delicado si es que no se señala quiénes son los narcopolíticos. Yo creo que ¿cuándo lo van a decir? Los países del Triángulo Andino siempre han estado supeditados a estos dramas, particularmente nosotros en la zona de frontera. El presidente mismo ha podido constatar en sus periplos y en los recorridos que ha hecho, sobre todo en las zonas de frontera, cómo de un lado se cultivan cosas que son ilegales y del otro lado en el país, en el caso del Ecuador, pues tenemos la necesidad de por ejemplo, sí, eso se llama narcotráfico. Es un narcotráfico. Pero narcopolítica es otra cosa. Pero también esto se proyecta hacia el sistema político, porque en las zonas de frontera, por ejemplo, y a veces en el interior del país, hay candidatos que buscan participar, por ejemplo, elecciones seccionales, que podrían estar vinculados a redes de narcotráfico. Obviamente que se trata de una investigación que está en marcha, sobre la cual se están recabando elementos y que se tendrán que tomar definiciones en un futuro. Pero está claro que nosotros estamos luchando contra un monstruo internacional que no solamente tiene ramificaciones en la delincuencia y en el crimen organizado, sino eventualmente también en el sistema político. Y tenemos que enfrentarlo con decisión, con prudencia. El concepto no se ha abandonado y obviamente cuando haya nombres concretos pues tendremos que decirlo a la ciudadanía. Ministro, buenos días. Se dice, usted acaba de mencionar que se avanza en la investigación para determinar quiénes estarían vinculados en estos temas de narcopolítica en el país, pero desde el Ministerio del Interior, el ministro más bien decía que ya hay pruebas de inteligencia. ¿Cuándo el país podrá conocer nombres? ¿Podrá ser antes de las elecciones seccionales, de la consulta popular, para que eso sume como un aval a esa consulta quizás? Nosotros no queremos tratar esta información desde el punto de vista superficial. Lo queremos hacer cuando tengamos todos los elementos sobre la mesa, porque son temas muy serios, son temas muy delicados, que creo que nos involucran a todos como país, y seguramente ya cuando existan las certezas por parte de las instituciones correspondientes que están llevando a cabo estas investigaciones, lo daremos a conocer a la ciudadanía. Pero por lo pronto, lo que tenemos que saber es que el narcotráfico es un problema para el país. Es un problema para el sistema social, es un problema para el sistema económico, es un problema para el sistema político y tenemos que enfrentarlo con entereza. Y en función de eso es que se han diseñado las 9, ya no son 8, bueno, son 9, pero la 9ª va a tener un trámite un poco diferente. Las 9 preguntas de la consulta, organizadas en función de los criterios de seguridad, que son los que tenemos que combatir, de institucionalidad, que son también circunstancias que estamos regulando para las generaciones futuras y también para el presente, y en materia económica ambiental, que son las otras 2 preguntas complementarias. Lo que tiene que también tener claro la ciudadanía es que nosotros como gobierno estamos cumpliendo con nuestro trabajo, estamos cumpliendo con nuestro deber. No hemos dejado ni un solo minuto de utilizar, o mejor dicho, echar mano de las herramientas institucionales y constitucionales que se tienen a disposición para poder cambiar la realidad del Ecuador. Y esperamos y creemos y debemos enfatizar en que la Asamblea debe hacer su trabajo. Ella no está para boicotear el trabajo del gobierno, ella está para complementar en su ámbito de funciones y también para protagonizar en su ámbito de funciones cuáles son los cambios y las reformas que requiere el Ecuador.
Pero usted dice la Asamblea existe y las posiciones ya pudieran estar anticipadas. Ya el correísmo se opuso en primera instancia, algún tiempo atrás. Partido Social Cristiano ayer decía a través de su jefe de bancada que apoyarán si es que esta reforma apunta a fortalecer la presencia de militares en la frontera. Desde Pachacuti cuestionan el resultado que ha dado la presencia de los militares dentro del estado de excepción, lo que pudiera también dejar clara una posición. ¿Cómo van a hacer? Porque por ahora el gobierno no tendría los aliados suficientes en la Asamblea para completar los votos. ¿Cuál va a ser entonces el plan B? Yo pienso que más que el gobierno es la ciudadanía, porque esta no se trata de una reforma para el gobierno. No nos olvidemos que las Fuerzas Armadas ya tienen un rol en materia de seguridad. Lo que pasa es que es un rol demasiado burocratizado y cada vez que existen índices que preocupan a la ciudadanía, particularmente en las zonas de frontera o inclusive en mi provincia, en la provincia del Guayas, hay que activar una serie de mecanismos institucionales para que las Fuerzas Armadas vayan a la calle y ayuden complementariamente en el rol que tiene que llevar la Policía Nacional. Lo que debe entender la Asamblea es que no se trata del gobierno del presidente Lasso el que está buscando esta reforma, es el Ecuador el que necesita esta reforma. Este es el plan B. Porque ojo, nosotros, y eso es importante que lo tenga claro la Asamblea, nosotros no hemos buscado aquí ser originales ni armar una película. Lo que hemos es interpretado cuáles son las necesidades que tiene la ciudadanía para plasmarlas en un documento que nos permita generar los cambios que requiere el país. Este proyecto es el plan B. El plan A era que este tema vaya en consulta, era la primera pregunta. Correcto. El plan B es la Asamblea. Es correcto. Me imagino que el plan C será seguir con decreto de estado de excepción en estado de excepción. Esa es la... Además que eso tomaría por lo menos un año, porque termina en referendo. Así En es. referendo aprobatorio o ratificatorio tiene que terminar este proyecto de ley. Así es, esa es justamente la secuela lógica. Lo primero que nosotros impulsamos fue la posibilidad de hacer nosotros mismos a través de la consulta directamente el cambio del rol de las Fuerzas Armadas o el reforzamiento complementario, regulado y fiscalizado del rol de las Fuerzas Armadas. Luego eso ya no se pudo por criterio de la Corte Constitucional y dijimos, no señores, tienen que pasar por la Asamblea. Ok, está bien, vamos por la Asamblea, esperando que la Asamblea cumpla su rol. Si es que ellos no quieren cumplir su rol, que más o menos haciendo el cálculo que nosotros teníamos ya estudiado, podrían ellos sacarlo en 6 meses, una precisión. Yo fui, cuando estuve en la Asamblea, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, de enmiendas constitucionales, y se pudieron impulsar una serie de proyectos. En este caso, pues, no pasaron el filtro de constitucionalidad y por lo tanto se quedaron allí. Pero ellos pueden, a través de esa comisión, aproximadamente en 6 meses, entre primer y segundo debate, tener el documento listo para que la ciudadanía se pronuncie. Si es que quisieran. Si es que quieren trabajar, si quieren ayudar al país, si quieren poner su grano de arena a la construcción de un país más seguro, más viable y con una participación mucho más sustentada. Pero eso depende de ellos. Y si es que eso ya no sucede, entonces nosotros tendremos que seguir con el mecanismo un poco más burocratizado de hacer que el rol de las Fuerzas Armadas se siente en la calle. Lo tendremos que hacer a nuestra manera, obviamente a través de los mecanismos institucionales y constitucionales, pero lo que tiene que quedarle claro, tanto a los señores de la Asamblea como a la ciudadanía, es que nosotros no vamos a dar marcha atrás, porque necesitamos que el Ecuador cambie, que el Ecuador sea más seguro y necesitamos que estas reformas vayan hacia adelante, obviamente a través de los mecanismos institucionales que existen. Pero quizás para el país lo que sucedió ayer también en esa presentación del proyecto, ministro, donde fueron recibidos casi que a la entrada de la Asamblea, cuando esta es la segunda vez que el presidente va a esa institución, sigue marcando ese resquebrajamiento que hay entre estos dos poderes del Estado, que ha sido la constante a lo largo de todo el gobierno. Sí, es la realidad que tenemos, como dicen en nuestra ciudad, es lo que hay. Nosotros no podemos prescindir de la Asamblea es un organismo institucional, obviamente podemos cuestionar sus decisiones, podemos enfrentar sus criterios dentro de lo que establece la Constitución, pero nosotros somos institucionalistas. Nosotros creemos que un Estado debe funcionar con una manera eficiente de actuar del Ejecutivo y una manera también clara de actuar del Legislativo. Ahora, dentro de ese esquema, el Legislativo también tiene que hacer su trabajo. No puede darle la espalda al país. ¿Cómo puede ser, por ejemplo, que no vayamos a proponer una pregunta como la de la extradición? La extradición que es fundamental para enfrentar la problemática de seguridad en el Ecuador. Si tenemos manzanas podridas dentro del país, tenemos que sacarlas para que sean juzgadas en otro lugar y no sigan contaminando el conjunto del sistema social y político ecuatoriano. Por lo tanto, la Asamblea creo que debe desenfocarse de su rol de contradictor obcecado del gobierno y enfocarse más bien en su rol de construcción de un país distinto. Esos son los representantes que escogió el pueblo ecuatoriano, por eso también en la consulta ciudadana hemos propuesto una reducción del número de asambleístas para aumentar la capacidad
o por decirlo, la calidad de representación de la Asamblea, al igual que sucede en la otra pregunta que se refiere a los partidos políticos. Nosotros estamos dando pasos hacia la construcción de ese país que queremos. La Asamblea debe dar pasos también y asumir su responsabilidad. Siguen apostándole a eso, y ahora que usted habla de la consulta popular y estas preguntas que van dirigidas a temas de institucionalidad, también analizar lo que sucede ahora, ministro, ¿no? Lo que está pasando y cómo eso repercute también en acciones del gobierno. Me refiero a esta disputa entre Asamblea Nacional, el Consejo de Participación Ciudadana, en medio la necesidad de nombrar a ciertos organismos de control, a posesionarlos, designarlos, pero esto de aquí se ve truncado una vez que ellos atraviesan por esta crisis, estos dos organismos. Lamentablemente, buena parte de la clase política ha estado acostumbrada mucho tiempo a entender la política como el proceso patrimonialista de apoderamiento de algo o de alguien o de espacios de poder. Pero el uno quería poner al contralor, el otro quiere poner a los jueces, el otro quiere poner a los fiscales, el otro quiere poner tener sus espacios de poder en las superintendencias, y ese chip no se lo han logrado sacar algunos de la cabeza. Y nosotros estamos buscando lograr que puedan extraerse ese chip y ponerse otro en el que trabajen en función del Ecuador. Por eso es que hemos seguido atentos, pero no indiferentes, a lo que ha sucedido, por ejemplo, entre la pugna entre el Consejo de Participación y la Asamblea. Ya un juez constitucional se pronunció. ¿Y usted está de acuerdo con eso? ¿El gobierno está de acuerdo con esta ratificación de las decisiones? Nosotros no queremos incidir en quién tiene la razón, pero queremos que el sistema institucional funcione. Pero nos gobiernan los jueces, parece a veces. No nos gobiernan los jueces, pero ante irregularidades, el juez, como en cualquier sistema institucional, es el que tiene que dirimir quién tiene la razón y quién no. Si es que para intentar destituir a 4 consejeros porque no nos gustan, o porque no nos caen bien, o porque dicen cosas que no nos parecen adecuadas, hacemos tabla rasa de la misma ley que ellos se han dotado para regular su actividad dentro de la Asamblea, entonces hay algo que está mal. Si lo hacen sin informes o con informes caducados o extemporáneos, entonces se están equivocando. Y entiendo yo que esas es algunas de las razones por las cuales los jueces se han pronunciado deslegitimando esa decisión que ha tenido la Asamblea. Pero aquí lo importante, y mire usted, todo esto ha sucedido a vista de la ciudadanía, porque todos nos hemos dado cuenta de lo que ha sucedido. Tanto es así que aquellos que supuestamente iban a reemplazar a los que fueron defenestrados inicialmente, antes del fallo judicial, ni siquiera se quisieron ir a posesionar. ¿Por qué? Porque no estaban dispuestos a prestarse a ese muñequeo político que le hace daño al país. Y yo creo que ese es un concepto que debe interiorizar también la Asamblea. Aquí no se trata de poner a mi compadre o a mi amigo o a aquel que me va a ayudar para yo manejar las cosas como quiero. Aquí se trata de, con meritocracia, con transparencia, con claridad y sobre todo sujetándonos a la norma constitucional, hacer las cosas que el país necesita. Nosotros no hemos buscado tener a nadie para que nos diga sí a todo. Hemos sido probablemente uno de los gobiernos más criticados de la historia. A la prensa nos ha dado palo prácticamente pasando un día, pero está bien. Nosotros no esperamos que la prensa sea cheerleader nuestra, cuando nuestra obligación, y para eso nos escogió el pueblo ecuatoriano, es hacer nuestro trabajo. Lo que sí queremos es un sistema que funcione, y eso pasa por tener autoridades independientes, eso pasa por aplicar la ley, eso pasa por respetar la Constitución, y eso pasa porque las diferencias, tanto como las coincidencias, sean dirimidas frente a todos ustedes que son la ciudadanía. Gracias, ministro. Gracias por acompañarnos. Francisco Jiménez, ministro de Gobierno. No le hemos dado palo. El palo se lo dan ustedes. Es verdad, hoy día no. Gracias. Es verdad, hoy día no. Vamos a una pausa.